Buenos días, muchas bendiciones para todos. Jenny Matos en este viernes. Es un placer poder estar con ustedes. Nos vimos el martes, pero tenemos el privilegio de tener una palabra hoy con ustedes. Esta mañana maravillosa. Agradecemos al Señor por todo lo que nos ha dado durante todos estos días, su misericordia y su paz. Dado a las alarmantes noticias de la presión que vivimos bajo la pandemia y que realmente se ha incrementado mucho la violencia doméstica, hoy vamos a tener a un experto en la materia desde Chihuahua, México, al pastor Pedro Tarango, que es realmente el pastor conjuntamente con su esposa Yeri de la iglesia Pacto Vivo, también el director del ministerio o Instituto Bíblico Pacto Vivo, es también director del ministerio Hombres del Reino y también un colaborador del Ministerio de Mujeres del Reino, conferencista internacional, pastor, comunicador, y es una persona que siempre está a la vanguardia para ayudar y colaborar en este tipo de temas. Y el tema que viene a colación es precisamente controlando el rol interior, o sea, cómo los hombres pueden controlar esos ímpetus que a veces tenemos de más. Creo que las mujeres también lo tenemos, pero el dominicano, que es muy macho, como dicen por ahí, también aplica para los mexicanos. Así que de Chihuahua a México creo que ya lo tenemos en línea, ¿ok? Están conectando y damos gracias al Señor de que tenemos los frutos del Espíritu para ponerlo a aplicar en el día a día y en la vida diaria. Todos tenemos realmente algo que controlar dentro de nosotros y algo que entregar y algo que ceder, y realmente es una batalla continua contra esas cosas que no podemos dominar, que debemos de ceder y saber que tenemos que fortalecernos en Dios para este tipo de situación. Hello, Pedro, bendiciones. ¿Qué tal? Bendiciones, muy buenos días. Dame un segundito, déjame ver, creo que no estás al aire todavía. Estás sacándote al aire. ¿Me estás oyendo? Sí, claro. Qué bueno, de Chihuahua, México, tenemos a Pedro Tarango hablándonos realmente de cómo controlar a este hombre increíblemente violento. Cuando mandé la ficha, recuerdo que me dijo, gracias que no me sacaste en verde. Háblame, Pedro. Realmente todo hombre tiene un hombrecito verde encima, dentro de sí, que se convierte increíblemente violento. No necesariamente, cada hombre tiene obviamente su personalidad. Hay hombres muy tranquilos, pero también los hay muy violentos. Claro, tiene mucho que ver desde su crianza, desde su casa, desde sus padres, cómo fueron creciendo, su familia. Todo esto es algo que va contribuyendo a que esa persona se vaya desarrollando y vaya viviendo de esa manera. Si de pequeño lo único que escuchó en su casa fueron gritos, vio el ejemplo de los papás peleando, del padre golpeando, pues es algo que se va quedando marcado y de alguna manera entendemos, o esa persona entiende que esa es la manera en que se debe de convivir y es la manera en que debe tratar a la esposa y a los hijos. Somos de alguna manera el reflejo de lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos o alguien más de la familia que haya impactado en nuestra vida. Entonces es normal y notorio que en una familia donde se hayan suscitado muertes, asesinatos, violencia de género, sobre todo, esos demonios como del ayer, como que vuelven de tiempo en tiempo y quieren materializarse en el presente. Es correcto. Lo que conocemos de Dios, sabemos y entendemos que también hay un ADN espiritual. Ese ADN viene a impactar en nuestra vida actual. Es como cuando vamos al médico por alguna otra afección y el médico nos pregunta, bueno, algún familiar que haya tenido cáncer, algún familiar con diabetes, algún familiar... Hay una predisposición. Exactamente, hay una predisposición. En lo espiritual también nosotros traemos un pecado generacional que nos impacta espiritualmente y eso es lo que viene a hacer que salgan esos demonios en nuestro presente. Hay una predisposición, es correcto. Recuerdo una conferencia, porque sé que es un libro que hablan del gen dictador, aunque no lo tenía en mente, pero ahora que hablaste de ADN, realmente hay familias que tienen un gen, o sea, hay como un ADN dictador, o sea, y de ahí viene también donde se genera tanta violencia.
Sí, es correcto y tiene mucho que ver, como mencionaba hace un momento, la crianza, cómo se fue desarrollando su niñez. Es sumamente importante y sobre todo que si no tenemos ciertos valores que se fueron fincando desde pequeño en casa, pues eso también tiene bastante que ver. Hay gente que como si creció en un hogar donde pudo ver el ejemplo del padre que trataba bien a la mamá, donde sí vio el ejemplo de que no debe de ser violento, aun y cuando haya existido cierta violencia a su alrededor, es posible que esa persona puede tener un mejor control o pueda lograr un mejor control en su vida, en sus relaciones. Sobre todo, lo principal en cualquier problema, llámese el Hulk, el monstruo verde, violencia, lo que sea, en cualquier problema, lo principal es darse cuenta y entender que existe ese problema. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros en la iglesia que hablamos de pecado, es sumamente importante que la persona entienda que eso que hace es pecado. Y entendiendo y desarrollando un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, es más fácil que podamos trabajar en esa área. Si O sea, pudiera que si hablar... la persona no se da cuenta de que tiene un problema con la ira, realmente no podrá existir un tratamiento de control de ira. Es correcto, si él piensa o cree, hablando en este caso del varón, que también hay mujeres que a veces son violentas, también, luego, luego nos da Pedro, llévanos por el buen camino, las chicas. Luego nos da risa que escuchamos noticias por acá. Bueno, no sé cómo sea allá en Dominicana, pero acá en Aquí México somos una santa, aquí no, aquí no. hay gente aguerrida también, mujeres. Pero vaya, el asunto es que tienen que entender que hay un problema. Si ya lo tienen identificado y quieren trabajar en él, bueno, pues es más fácil poder tomar control del asunto. O sea que para mermar la ira, miro aquí a la cámara, no te miro aquí desde aquí, sino Sí. directamente a la cámara para que la gente me vea mejor. Es una decisión quitársela. O sea, es una decisión que tiene el individuo de cambiar esa parte al momento del reconocimiento, ¿no? Es correcto. Por eso tienen que entender que hay un problema y que pudieran llevar una mejor relación con la esposa, con la familia, con los hijos. Tienen que entender que en el caso de nosotros que enseñamos de Dios, que teniendo una relación con Dios, ellos pueden empezar a tener un cambio. La escritura nos habla en muchísimos pasajes de cómo el enojo no es correcto, no está bien visto a los ojos de Dios. Simplemente en Proverbios 14 nos dice que los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Entonces es muy importante que controlemos nuestro Hulk, que hagamos lo posible por llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Decimos por acá en México. Así mismo decimos por acá. El hecho de que es una decisión quitárselo, como ahorita se me cayó una pantalla, decidí quitarme la otra para ir en paz, para ir pareja. Pero realmente, como yo tengo un hermano que dice, yo trato de amar al prójimo, pero es que a veces el prójimo me la pone difícil. A veces el prójimo no se deja, pero el Señor no para ahora. El Señor nos manda a poner la mejilla 7 veces 7. O sea, hablándolo en un contexto de las escrituras, el 7 veces 7, lo que el Señor quiso decir es siempre. Es un número perfecto, ¿verdad? Es el en todo momento buscar esa relación que sea pacífica, que sea de la mejor manera. Ahora te voy a poner entre la espada y la pared, bíblicamente hablando. Te voy a apretar un poquito. Sí. Yo conversaba con alguien y le comentaba que realmente hay personas que parece que se comen el 70 veces 7. Y te voy a explicar cómo. Personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Sobre todo los manipuladores emocionales. O sea, debemos entrar en el juego cuando ya la violencia, sabemos que es una persona que está sabiendo perfectamente lo que hace y que está dañando la vida espiritual de alguien y entrar en ese juego. O sea, creo que tenemos un límite, ¿no? O somos tan amorosos, que vamos a entrar en este juego de manipulación.
No, definitivamente si tenemos detectada a una persona de esa manera, tenemos que hablar con ella, tenemos que frenarla, tenemos que hacerle ver que está mal. Las escrituras también, en una de las cartas, Pablo le dice a sus discípulos, le dice, es que tienen que frenar a esa persona y si no entiende, déjenla fuera. O sea, tenemos Exactamente. que, es correcto, tenemos que aprender sí a perdonar, tenemos que aprender sí a tolerar, pero obviamente todo tiene un límite y si esa persona no entiende, decimos acá en México, si no entiende por las buenas, bueno, pues va a entender por de alguna otra manera, pero tenemos De que hecho, hacerle, el tenemos que, manipulador entiende que cuando tú te cansas, o sea, tú estás mal porque te cansaste, pero que realmente debe haber un límite. es Debe haber un correcto y límite. es muy correcto. Mucha gente tiene a veces problemas y no solo de ira, sino vamos a hablar, por ejemplo, de un alcoholismo, de una drogadicción, y la gente inclusive pues empieza a darse cuenta del problema, no, por no decir que ya sabe del problema, pero muchos de ellos consideran que lo pueden controlar. Entonces lo que se recomienda en muchos casos es que y a veces lo hablamos y lo platicamos, ¿verdad? Es algo que se puede poner un poquito a discusión. Es dejar que esa persona toque fondo, ¿verdad? Así Exactamente. lo vemos en el mundo Exactamente. espiritual. O sea, tiene que tocar fondo y tiene que darse cuenta que necesita ayuda. Si está encontrando ciertas salidas, nunca va a tener la conciencia plena de que tiene que salir de esa situación. Y que su vida está dañando a otra persona o a otras personas. Y está dejando una marca genética, es lo que hablábamos. Si su hijo está viendo esa situación, obviamente el hijo va a crecer con ese ejemplo, va a crecer con esa figura y muy probablemente también va a ser un hijo golpeador. En el caso de las mujeres, cuando son hijas de abusadores, de golpeadores, es curioso, pero es el tipo de hombre con el ¿Qué que buscan? se buscan, porque obviamente una mujer lo vemos muy comúnmente que buscan una figura muy similar a la del papá. Entonces, cuando tienen un papá abusador, golpeador, es muy extraño, pero sucede y sucede mucho que se buscan una figura igual. Vienen a caer con un marido que es igualito al papá y en ocasiones hasta peor. Pedro, mucha gente cree que aquí equivale a violencia solamente a los golpes con los puños. Háblanos un poquito de los golpes de palabra. No, de hecho, consideramos que los golpes de palabra, así como usted lo dice, son más dañinos inclusive que el de los puños. El de los puños puede pasar algún par de días, no sé, y el golpe desaparece. Pero un golpe de palabra, un abuso verbal, puede durar toda la vida y es difícil sacarlo, impacta a una persona. Es muy importante que también frenemos el abuso verbal. Y es un abuso muy sutil. Es un abuso donde la persona o el abusador, vamos a decirlo así, aparentemente a los ojos inclusive de la víctima, se muestra como un hombre protector, Es como un así. hombre que se preocupa por ellas, un manipulador, un experto, ¿verdad?, en fingir, pero en la intimidad pues la lastima con sus palabras, con todo lo que puede, desde amenazas hasta situaciones que le van generando a la mujer inseguridades, desde Traumas. traumas de que eres fea, estás gorda, flaca, lo que sea, empieza a lastimar su autoestima, lastima también hablando sobre su familia, pueden ser muchas cosas. Y delante de la gente, esos hombres se muestran como si fuesen hombres perfectos, ¿verdad? Que están atentos, que están al cuidado de esa mujer, pero realmente son unos manipuladores. Eso es así. O sea, puede regenerarse un hombre, porque muchas veces, como dices, esas personas se pintan para la sociedad. El doctor Banner, pero dentro del hogar o dentro del círculo cercano, ahí es que vienen las transformaciones y realmente el semáforo cambia a verde peligro. Es correcto. Y bueno, ahorita mencionábamos
esos manipuladores que lastiman con palabras, pero también hay otros muchos, y esto a veces tampoco no lo detectamos, que ejercen presión y lastiman económicamente, abusan económicamente, donde nos ha tocado ver casos donde el hombre gana bastante bien económicamente y a la mujer no le da un peso, ni para que se arregle, ni para que compre ropa. Es otro tipo de abuso totalmente. Y sí, como decías, es el doctor Banner, ¿verdad? Lo vemos tranquilo, lo vemos muy limpio, muy bonito, pero en cuanto le tocan una fibra sensible, se transforma en verde. O sea, se da el caso de algunos que ponen a las mujeres a trabajar excesivamente fuera y dentro de la casa, pero también controlan todo el dinero. Es Y ahí correcto. es fuerte porque realmente la cosifican, la vuelven objeto. O sea, ellas son desde cajero automático hasta realmente sus esclavas personales y a veces de todo el círculo, tanto de amigos como de parientes. O sea, en mi familia se dio un caso de una que era realmente la que tenía que atenderle a todos los amigos, o sea, y a todos los parientes, y eso era una cosa terrible, o sea, la fuerza que ejerció por años hasta que ella comprendió de que tenía que salir de ahí, e inclusive buscó ayuda, terminaron lamentablemente en una separación porque no pudieron continuar, y fueron muchos años de batalla donde ella estaba totalmente ciega, y ese era el amor de su vida, pero no entendía que el amor de su vida la estaba matando. Es correcto, es lo que yo mencionaba, cuando hay se vuelve una codependencia y la mujer hasta cierto punto entiende que el marido no hace ciertas cosas de la mejor manera o que no le conviene que haga esas cosas o que sea de esa manera, pero al mismo tiempo no lo puede dejar. Nosotros vemos muchos casos en los que el marido es una persona que cualquiera lo puede ver y notar que no es alguien con quien estar. Y para la mujer no hay nadie como él, es el amor de su vida y sienten que sin él no van a poder vivir, es más, que no van a poder respirar porque se vuelven dependientes. Es bien grave, es bien triste ver esos casos. Es que atrae tanto ese colorcito verde. Ah, ¿cómo no? Y a veces lo interpretan como intrépido, como valiente, como una serie de cosas. Seguras. Se sienten seguras hasta cierto punto, pero no es así. Hay situaciones que se tienen que empezar a trabajar desde la primera alarma, desde el primer síntoma. Si lo dejan avanzar, se vuelven en esas dependencias. ¿No será un síndrome en el caso de estas mujeres? Porque son como imanes, se atraen. No sé si te acuerdas de una saga de muñequitos que se llamaba La Gata Loca. No, de esas no me tocó ver. Ella estaba enamorada de un ratón y él le daba de a ladrillazos. Y ella solamente decía, porque es un encanto. A cada ladrillazo que recibe la mujer, lo justifica. Así hacía la gata. Así, no, pero este es el amor de la gata loca. Así hay mucha gente. Acá hay situaciones simpáticas que a veces lo reflejan en los programas de televisión, en películas, donde está el hombre prácticamente matando a la mujer a golpes. Llega la policía, le iba a decir, la policía, y sale la mujer a defenderlo. Y dice, no se lo lleven porque es mi marido, es la manera en que así me gusta, así me ama, ¿verdad? El síndrome de Estocolmo. Exactamente, se enamoran de su raptor, ese es el síndrome de Estocolmo. Y sí, ahora, es que se genera una dependencia. La pregunta es, ¿crees que debe ya detectarse estos niveles de violencia? ¿Debe separarse la pareja o realmente buscando ayuda? Eso se puede sanar. Tiene mucho que ver el nivel de violencia que estén viviendo. Hay situaciones, claro, hay situaciones, y nosotros lo hemos visto en la iglesia, donde si hay cierto nivel de violencia que moderado, vamos a decirle así, que se puede trabajar y el hombre entiende que tiene un problema y el hombre quiere trabajar en él y quiere mejorar,
es muy posible seguir adelante. Pero si no hay una voluntad de querer corregirse, de querer hacer las cosas mejor, yo considero que lo mejor sí es separarse, porque ahí ya está poniendo en juego la integridad de la mujer, está poniéndose en juego la vida de un ser humano, y ahí sí es muy, muy importante que mejor cada quien tome caminos distintos hasta que el hombre entienda, como lo que decíamos ahorita, que entienda que tiene un problema, que pida ayuda. Y algo bien importante, ojo con eso, toda persona que quiere corregirse de un problema de este tipo tiene que empezar a dar frutos, tiene que empezar a mostrar que hay un cambio en su vida, porque es muy fácil decir que me voy a corregir, ya me estoy corrigiendo y volver otra vez a lo mismo. El golpear a la pareja es de ese tipo de pecados que tenemos que cortar de tajo. Cuando un hombre es violento y que golpea a su pareja, no es un pecado que pueda dejar poco a poco. Es como si llega y normalmente llega y le da 3 o 4 bofetadas a la mujer y le dice, mi amor, pero a partir de hoy voy a cambiar y ya estoy conociendo de Dios. Hoy nada más te voy a dar 2 bofetadas, ya no 3, porque lo voy dejando poco a poco. O sea, no es algo que pueda corregir inmediatamente, voy poco a poco. No debe ser así. Yo tengo una pariente que dice, ahí mismo dejo la Biblia y empiezo yo. En esos casos son ese tipo de situaciones que tenemos que dejar de tajo, que tenemos que cortar inmediatamente. No podemos ir poco a poco. Entonces, a veces es muy necesario que haya una separación, que entiendan que hay un problema, que busquen ayuda, pero que también empiecen a dar fruto, que empiece a reflejar que hay un cambio en esa vida. Una pregunta, Pedro, antes de terminar, que ya tenemos el tiempo encima. ¿No tendrá parte de culpa quien se dejó abusar? Porque yo creo que hay una parte que sanar en uno que atrae ese tipo de personas, porque inclusive los manipuladores y los violentos saben dónde pisan. Porque yo siempre he comentado y he dicho, y las hermanas se ríen, o sea, nosotras somos vasos frágiles. Es correcto. Si nos tiran, nos rompe, pero si nos pisan, cortamos. Debe haber un límite. Parece bromista, pero tiene sentido. O sea, lo que es la categoría o lo que es el estado natural de un vaso roto, es que sí, y lo roto corta. O sea, entonces, al menos que no sea que Dios haya trabajado algo porque Dios decidió cambiar esto, pero se supone que uno permite. O sea, y no es pecado no dejarse. Todo lo contrario. Cuando dejamos que todo el mundo, porque hay que dejar que la gente haga lo que quiera, pero no con uno. ¿Se entendió, verdad? O sea, sí, claro. No, o sea, es porque usted sea cristiano, porque usted sea líder, usted sea pastor, o lo que usted está llamado, usted no es un trapo, todo lo contrario. Yo creo, y me corrige Pedro, que una de las cosas que Cristo le dio al ser humano fue salvación, sanidad y dignidad. Es Casi correcto. No hablamos de la dignidad, pero dice que hubo que buscar un cordero digno para bregar con el ser humano que era indigno. Entonces, uno de los regalos más valiosos, pero mucho más valioso, es la dignidad. Y nosotros no podemos permitirle a la gente que nos quite la dignidad como si nos quitara una paleta a un niño. Cuéntame. Es correcto. Ya lo veníamos platicando desde el inicio y mucho tiene que ver la predisposición de la mujer, lo que haya vivido y visto en casa, obviamente. Pero sí, es bien importante que aprendan a poner límites, que no impacte, como bien decía, en su dignidad. Ciertamente el hombre tiene que cuidar a la mujer como un vaso frágil. Y si esa mujer ya fue quebrada o se quebró ese vaso, pues va a cortar. ¿Qué nos dice esto? Pues que vamos a entrar en un círculo vicioso, no en un círculo virtuoso en el cual tendríamos que estar. El círculo virtuoso del que nos habla la Escritura acerca de una relación matrimonial es que el hombre da amor y la mujer da respeto. Y así es como van a ir avanzando en la vida. A mí me gusta siempre agregarle la palabra tolerancia, porque va a haber momentos en los que vamos a tener que tolerar situaciones.
Pero si ya ellos entraron en una situación de conflicto, la mujer no supo poner un límite y están en violencia, pues ciertamente la mujer también va a estar áspera, la mujer va a estar viviendo en otro canal, en otra sintonía, va a provocar al marido y este se va a poner verde y va a seguir la fiesta. El asunto es que van a estar en ese círculo vicioso. Están haciendo señas, llegamos al final, pero quiero que, si puedes conmigo dentro de unos días, tratemos el tema realmente de gotera constante. ¿Qué te parece? Sí, como no, es parte de esto y está también muy interesante. O sea, y que hagamos un paralelismo entre gotera constante y vaso roto. Así que hemos llegado al final. Agradecemos tu participación desde Chihuahua, México. Pedro Tarango, realmente un experto hablando de violencia, una persona tan pacífica, pero que se nota de lejos, que no es en la categoría del hombre mexicano, que es macho, como dicen ustedes. Es que no me vieron con mi sombrero y los bigotes. Pedro, gracias, saludos a Yeli, ha sido una bendición estar con ustedes esta mañana en este segmento Mi Jardín Interior. Muchas bendiciones para todos. Bye. Gracias. A todos. Nos vemos la próxima.